Metafísica occidental y yoga. El pensamiento metafísico europeo, incluso el de aquellos pensadores que intentan probar o explicar la existencia y naturaleza de Dios o del absoluto, no va en su método y su resultado más allá del intelecto. Pero el intelecto es incapaz de conocer la verdad suprema, solo puede vagar en busca de la verdad, alcanzar representaciones parciales de ella, no la cosa en sí misma, e intentar recomponerla. La mente no puede llegar a la verdad, solo puede construir alguna figura que trate de representarla o una combinación de figuras. Al final del pensamiento europeo, por lo tanto, siempre debe haber agnosticismo, declarado o implícito. El intelecto, si va sinceramente hasta su propio límite, tiene que retornar y confesar: no puedo saber. Hay, o al menos a mí me parece que puede haber, o incluso que debe haber, algo más allá, una realidad última, pero sobre su verdad solo puedo especular, o es incognoscible o no puede ser conocida por mí. O si ha recibido en el camino alguna luz de lo que está más allá de él, puede decir también: quizás existe una consciencia más allá de la mente, porque me parece captar vislumbres de ella e incluso tener indicaciones de ella. Si esa está en contacto con el más allá, o si ella misma es la consciencia del más allá y puede hallarse un modo de alcanzarla, entonces ese algo podría conocerse, pero no de otra forma. Cualquier búsqueda de la verdad suprema a través del mero intelecto debe acabar en un agnosticismo de este tipo o en algún sistema intelectual o fórmula construida mentalmente. Ha habido cientos de estos sistemas y fórmulas y podría haber cientos más de ellos, pero ninguno puede ser definitivo. Cada uno presentará su valor para la mente y es posible que los diferentes sistemas, con sus conclusiones contrarias, tengan un mismo encanto para la inteligencia de igual poder y competencia. Todo este trabajo de especulación tiene la utilidad de entrenar a la mente humana y ayudarla a mantener viva la idea de algo más allá y último hacia lo que debe tornarse. Pero la razón intelectual puede solo indicarlo vagamente, buscarlo a ciegas o intentar trazar aspectos parciales e incluso conflictivos de su manifestación aquí. No puede penetrar en ello y conocerlo. Mientras permanecemos únicamente en el terreno del intelecto, todo lo que puede hacerse es una reflexión imparcial sobre todo lo que ha sido pensado e investigado, una constante producción de ideas, de todas las ideas posibles, y la formación de esta o aquella creencia, opinión o conclusión filosófica. Este tipo de búsqueda desinteresada de la verdad sería la única actitud posible para cualquier inteligencia vasta y plástica. Pero cualquier conclusión a la que se llegara así sería solo especulativa, no tendría ningún valor espiritual, no daría la experiencia definitiva o la certidumbre espiritual que el alma está buscando. Si el intelecto es nuestro instrumento más elevado posible y no existen otros medios de llegar a la verdad suprafísica, entonces nuestra actitud última debe ser un sabio y amplio agnosticismo. Las cosas de la manifestación podrían ser conocidas hasta cierto punto, pero el supremo y todo lo que está más allá de la mente debería permanecer incognoscible para siempre. Solo si existe una conciencia superior más allá de la mente, y si esa conciencia nos es accesible, podemos conocer y penetrar la realidad última. La especulación intelectual, el razonamiento lógico acerca de si existe o no tal conciencia superior, no puede conducirnos muy lejos. Lo que necesitamos es un camino para experimentarla, alcanzarla, penetrar en ella, vivirla. Si podemos hacer eso, la especulación intelectual y el razonamiento deben pasar necesariamente a un plano muy secundario e incluso perder su razón de existir. La filosofía, la expresión intelectual de la verdad, puede subsistir, pero principalmente como un medio de expresar este descubrimiento mayor y solo en la medida en que sus contenidos puedan ser expresados en términos mentales
para aquellos que todavía vivan en la inteligencia mental. Esto, espero, responde a tu pregunta acerca de los pensadores occidentales, Bradley y otros, que han llegado a través del pensamiento intelectual a la idea de otro pensamiento más allá, o incluso, como Bradley, han intentado expresar sus conclusiones sobre aquel en términos que remiten a algunas de las experiencias de Arya. La idea en sí misma no es nueva, es tan antigua como los Vedas. Se ha repetido en otras formas en el budismo, en el gnosticismo cristiano, en el sufismo. Originalmente no fue descubierta por la especulación intelectual, sino por los místicos, que siguieron una disciplina espiritual interior. Cuando, en algún momento entre los siglos XVII y XV a.C., los hombres empezaron, tanto en el este como en el oeste, a intelectualizar el conocimiento, esta verdad sobrevivió en Oriente. En Occidente, donde el intelecto empezó a ser aceptado como el instrumento único o superior para el descubrimiento de la verdad, empezó a marchitarse. Pero incluso allí ha intentado también constantemente resurgir. Los neoplatónicos la restauraron y ahora parece que los neohegelianos y otros, por ejemplo, el ruso Ouspensky y uno o dos pensadores alemanes, creo, parecen estar recuperándola, pero aún así existe una diferencia. En Oriente, especialmente en la India, los pensadores metafísicos han intentado, como en Occidente, determinar la naturaleza de la verdad más alta por medio del intelecto, pero, en primer lugar, no han concedido al pensamiento mental el rango supremo como instrumento para el descubrimiento de la verdad, sino solamente un estatus secundario. El rango principal se le ha dado siempre a la intuición e iluminación espirituales y a la experiencia espiritual. Una conclusión intelectual que contradiga esta suprema autoridad es considerada inválida. En segundo lugar, cada filosofía se ha provisto de un método práctico de alcanzar el estado de conciencia supremo, de modo que aun cuando comienza con el pensamiento, el objetivo es llegar a una conciencia más allá del pensamiento mental. Cada fundador filosófico, así como también aquellos que continuaron su escuela o su obra, ha sido pensador metafísico a la vez que yogi. Aquellos que fueron solo intelectuales filosóficos recibieron respeto por su erudición, pero nunca tuvieron rango de descubridores de la verdad. Y las filosofías que carecían de medios suficientemente potentes de experiencia espiritual murieron y se convirtieron en cosas del pasado porque no eran dinámicas para el descubrimiento y la realización espirituales. En Occidente ocurrió justo lo contrario. El pensamiento, el intelecto, la razón lógica vinieron a ser considerados cada vez más como los medios superiores e incluso como los fines superiores. En filosofía, el pensamiento lo es todo. Es mediante el pensamiento y la especulación intelectuales que la verdad tiene que ser descubierta. Aún a la experiencia espiritual se le exige pasar el examen del intelecto, si tiene que ser considerada válida. Justo la postura contraria a la que existe en la India. Incluso aquellos que ven que el pensamiento mental debe ser sobrepasado y admiten otro supramental, no parecen escapar al sentimiento de que esta otra verdad debe ser alcanzada y puesta en el lugar de la limitación e ignorancia mentales a través del pensamiento mental, sublimándolo y transformándolo. Y, de nuevo, el pensamiento occidental ha cesado de ser dinámico, ha buscado una teoría de las cosas, no la realización. Era todavía dinámico entre los antiguos griegos, pero para fines más morales y estéticos que espirituales. Posteriormente se hizo aún más puramente intelectual y académico. Se transformó en pura especulación intelectual sin ninguna vía ni medio práctico para el logro de la verdad a través de la experiencia espiritual, el descubrimiento espiritual o la transformación espiritual. Si no existiera esta diferencia, no habría razón para que buscadores como vosotros os volvierais hacia Oriente en busca de esta guía, porque en el campo puramente intelectual, los pensadores occidentales son tan competentes como cualquier sabio oriental.
¿Es el camino espiritual la senda que conduce más allá de los niveles intelectuales? El pasaje del ser exterior al ser íntimo, lo que se ha perdido a causa de la superintelectualidad de la mente europea. En los extractos que me has enviado de Bradley y Joachim se descubre todavía al intelecto pensando lo que hay más allá de sí mismo y llegando a una conclusión intelectual. Una conclusión razonada y especulativa acerca de ello. No es dinámico para el cambio que intenta describir. Si estos escritores estuvieran expresando en términos mentales alguna realización, incluso mental, alguna experiencia intuitiva de esa realidad distinta del pensamiento, entonces uno preparado para ello podría sentirlo a través del velo del lenguaje que usan y acercarse él mismo a esa experiencia. O, si habiendo alcanzado la conclusión intelectual la hubiesen superado en dirección hacia cierta realización espiritual, descubriendo el camino o siguiendo uno ya establecido, entonces, al seguir la línea de su pensamiento, uno podría prepararse a sí mismo para esa transición. Pero no hay nada de este tipo en todo este forzado pensamiento. Permanece en el dominio del intelecto y en ese dominio es sin duda admirable, pero no se vuelve dinámico para la experiencia espiritual. No reflexionando toda la realidad, sino mediante un cambio de conciencia, puede uno pasar de la ignorancia al conocimiento, el conocimiento por el cual nos convertimos en lo que conocemos. Pasar de la conciencia exterior a una conciencia directa e íntimamente interior, ampliar la conciencia más allá de los límites del ego y del cuerpo, elevarla por medio de una voluntad y aspiración interior y abrirla a la luz hasta que en su ascenso trascienda la mente, hacer descender al divino supramental por medio de la entrega de uno mismo y la sumisión con la consiguiente transformación de la mente, la vida y el cuerpo. Este es el camino integral de la verdad. Esto es a lo que aquí llamamos verdad y lo que constituye el objetivo de nuestro yoga. Nota a pie de página. He dicho que la idea de la supermente existía ya desde tiempos antiguos. Fue en India y en otros lugares donde se dio el intento de alcanzarla. Pero lo que se omitió fue el modo de hacerla integral para la vida y hacerla descender para la transformación de toda la naturaleza, incluso de la naturaleza física. El agnóstico y lo incognoscible vedántico. No creo que pueda decirse nada que convenza a alguien que parte de un punto de vista exactamente opuesto al espiritual, es decir, del modo de contemplar las cosas de un agnóstico victoriano. Sus puntos de duda acerca del valor, distinto del subjetivo y puramente individual, de la experiencia yógica, son que no apunta a la verdad científica y que no puede decirse que alcance la verdad última porque las experiencias están matizadas por la individualidad del sujeto de las mismas. Uno puede preguntarse si la misma ciencia ha llegado a alguna verdad última. Por el contrario, la verdad última, incluso en el plano físico, parece retroceder a medida que la ciencia avanza. La ciencia parte del supuesto de que la verdad última debe ser física y objetiva, y lo último objetivo, o incluso menos que esto, explicaría todo fenómeno subjetivo. El yoga procede desde la perspectiva opuesta, es decir, que la verdad última es espiritual y subjetiva, y que es desde esta luz última desde donde podemos contemplar los fenómenos objetivos. Son dos polos opuestos y la brecha es tan profunda como pueda serlo. Sin embargo, el yoga es científico en la medida en que actúa por experimentación subjetiva y basa todos sus logros en la experiencia. Las intuiciones mentales se admiten solo como un primer paso y no son consideradas como realización. Deben ser confirmadas mediante su traducción a y la justificación por la experiencia. Por lo que respecta al valor de la experiencia en sí misma, la mente física duda de ella porque es subjetiva en lugar de objetiva. Pero ¿tiene mucho valor la distinción? ¿No son todo conocimiento y experiencia fundamentalmente subjetivos? Las cosas físicas externas y objetivas muy a menudo son vistas de la misma forma por los seres humanos a causa de la construcción de la mente y los sentidos.
Con otra construcción de la mente y de los sentidos, se tendría una apreciación bien distinta del mundo físico. La ciencia misma ha dejado esto muy claro. Pero la opinión de tu amigo es que la experiencia del yoga es individual, matizada por la individualidad del sujeto de la misma. Puede ser verdadero hasta cierto punto respecto de la forma precisa o transcripción dada a la experiencia en algunos dominios, pero incluso aquí la diferencia es superficial. Es un hecho que la experiencia yógica sigue en todas partes las mismas líneas. Ciertamente, no existe una línea, sino muchas, ya que, es verdad, tratamos con un infinito de muchas facetas para llegar al cual existen y deben existir muchas vías de aproximación. Pero las líneas máximas son las mismas en todas partes, y las intuiciones, experiencias, fenómenos son los mismos en tiempos y países bien distintos, así como en sistemas practicados independientemente unos de otros. Las experiencias del Bhakta o místico medieval europeo son precisamente las mismas en esencia, aunque difieren en nombres, formas, colorido religioso, etc., de las del Bhakta o místico medieval indio, aunque estas personas no tuviesen correspondencia escrita entre ellas ni conociesen unos las experiencias de los otros, como los científicos modernos desde Nueva York a Yokohama. Esto parece demostrar que existe algo idéntico, universal y presumiblemente verdadero, a pesar de que el matiz de la traducción pueda diferir por la diversidad del lenguaje mental. En cuanto a la verdad última, supongo que tanto el agnóstico victoriano como, digamos, el indio vedántico pueden estar de acuerdo en que está velada, pero existe. Ambos hablan de ella como de lo incognoscible. La única diferencia es que el vedántico dice que es incognoscible por la mente e inexpresable mediante la palabra, pero alcanzable, sin embargo, por algo más profundo o más alto que la percepción mental, mientras que incluso la mente puede reflejar y el lenguaje expresar los miles de aspectos que aquel presenta a la experiencia exterior e interior de la mente. El agnóstico victoriano suprimiría, supongo, esta especificación. Se pronunciaría por la existencia dudosa y, si existente, por la absoluta incognoscibilidad de este incognoscible. Las dudas y el divino. Todo el mundo sabe, tanto el pensador espiritual como el materialista, que el mundo, para el ser creado o evolucionado de forma natural en la ignorancia o en la inconsciencia de la naturaleza, no es ni un lecho de rosas ni un alegre sendero de luz. Es un viaje difícil, una batalla, una esforzada lucha, un crecimiento a menudo doloroso y accidentado, una vida asediada por la oscuridad, la falsedad y el sufrimiento. Tiene alegrías y placeres mentales, vitales y físicos, pero estos proporcionan solo un gusto pasajero, de los cuales el ser vital todavía no puede prescindir y acaban en disgusto, fatiga o desilusión. ¿Qué entonces? Decir que el divino no existe es fácil, pero no conduce a ninguna parte. Te deja donde estás sin ninguna perspectiva o vía de escape. Ni Russell ni ningún materialista puede decirte a dónde vas ni a dónde debes ir. El divino no se manifiesta de modo que pueda ser reconocido en las circunstancias exteriores del mundo. Es cierto, estas no son la obra de un autócrata irresponsable que existe en alguna parte. Son las circunstancias de un juego de fuerzas de acuerdo con una cierta naturaleza del ser, una cierta proposición o problema del ser, podría decirse, en el que todos hemos consentido realmente en entrar y cooperar. ¿Es doloroso el trabajo, equívoco e imposibles de prever sus vicisitudes? Existen dos posibilidades así pues: salir de él y penetrar en el nirvana por la vía budista o acosmista, o penetrar en uno mismo y encontrar al divino ahí, ya que no es visible en la superficie. Porque aquellos que han hecho el intento, y no son unos pocos, sino cientos y miles, han testificado a través de los siglos que Él está ahí. Y esa es la razón de que exista el yoga. ¿Se requiere mucho tiempo? ¿Está el divino oculto tras el espeso velo de su maya y no responde enseguida o en un primer momento a nuestra llamada?
¿O concede solo un atisbo incierto y pasajero y se retira entonces y espera a que estemos preparados? Pero si el divino tiene algún valor, ¿no merece la pena algún problema o algo de tiempo y esfuerzo para buscarle? ¿Deberíamos insistir en poseerle sin ninguna preparación o sacrificio o sufrimiento o conflicto? Sin duda, es irracional una exigencia de tal naturaleza. Es cierto que tenemos que ir hacia adentro, tras el velo, para encontrarlo. Solo entonces podemos descubrirlo en el exterior y el intelecto se verá no tan convencido como forzado a admitir su presencia por experiencia, como cuando un hombre ve lo que ha negado y no puede negarlo por más tiempo. Pero para ello deben ser aceptados los medios, la persistencia de la voluntad y la paciencia en el trabajo.